En este video explicaremos qué es un multímetro, sus diferencias entre sus dos variantes, análogos y digitales. Nuestro equipo se conforma por Aguirre Estrada, Cristian Arradillas Guerrero Rosa, Gil Ramírez Rosana, Nakajima García, Juan Miguel, Torres Guzmán Jania y su servidor González Ruiz Ángela. Para introducir un poco más sobre el tema, hablemos sobre el multímetro, el cual es una herramienta indispensable que todo ingeniero en tecnología debe tener, ya que nos permite medir ciertos parámetros, como es el voltaje, la corriente o la resistencia, entre muchos otros. El multímetro tiene un antecesor llamado AVO, que ayudó a elaborar los multímetros actuales, tanto digitales como análogos. Su invención vino de la función de Donald McCabe, un ingeniero en el cual se le ocurrió una idea de unificar los tres aparatos en uno: amperímetro, voltímetro y el ómetro. De ahí viene su nombre, multímetro AVO, que facilitó el trabajo a todas las personas que estudian cualquier tipo de ámbito electrónica. Tras su creación, únicamente quedaba vender el proyecto a una empresa, cuyo nombre era Atomic Call Vender Electrónica Equipamiento y Compañía, saliendo a la venta en el año 1923. Ese multímetro se creó inicialmente para analizar circuitos en corriente continua. Posteriormente se introdujeron unas medidas de corriente alterna. A pesar de ello, muchas de sus características se han visto inalteradas hasta su último modelo, denominado modelo 8, y presentado en el año 1951. Los modelos M7 y M8 incluían además medidas de capacidad y potencia. Es un aparato muy versátil que se basa en la utilización de un instrumento de medida llamado galvanómetro, muy sensible, que se emplea para todas las determinaciones, para poder medir cada una de las magnitudes eléctricas. Después de esta pequeña introducción, hablaremos más de las funciones que trae el multímetro. Para que el polímetro trabaje como amperímetro, es preciso conectar una resistencia en serie con el instrumento de medida. El valor de resistencia depende del valor en amperímetros para que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance la escala. El polímetro aparecerán tantas resistencias conmutables como valores diferentes de fondos de escala que se quieran tener. Para que el polímetro trabaje como un voltímetro, es preciso conectar una resistencia en paralelo con el instrumento de medida. El valor de resistencia depende del valor en voltios que se quiera alcanzar cuando la aguja alcance el fondo de la escala. En el polímetro aparecerán tantas resistencias conmutables con valores diferentes de fondo a diferente escala que se quieran tener. En el ómetro permite medir el valor de ohmios de las resistencias. Una pila interna hace circular la corriente a través de la resistencia a medir. El instrumento de medida y el potenciómetro, que es la resistencia adicional a los ajustes. A continuación, mis compañeras Rosana Gil y Jania Torres les darán los multímetros análogos y digitales, iniciando primeramente con los multímetros análogos y después continuando con los multímetros digitales. Los multímetros analógicos eran los únicos medidores para determinar las diferentes magnitudes de la electricidad de forma sencilla y precisa. Son denominados polímetros analógicos, que son instrumentos con un indicador de aguja en el cual sirven para medir una variedad de magnitudes eléctricas. Además de que pueden medir las magnitudes como corriente, tensión y resistencia en diferentes rangos de medición. Estos son perfectos para las pruebas de diodo y continuidad. Los multímetros de primera generación estaban equipados con un sistema de medida de hierro móvil. Estos se usan en escuelas, empresas de formación, laboratorios, universidades y en el sector de la investigación. Los multímetros analógicos son entregados con un certificado de calibración o bien se pueden licitar. Hasta que aparecieron los multímetros digitales, los multímetros analógicos eran los únicos medidores para determinar las diferentes magnitudes de la electricidad. Como primera ventaja, tenemos que en algunos de los casos no requieren de energía de alimentación. Esto dice que los multímetros analógicos se envían con una batería como fuente de tensión para medir la resistencia. Es más barato que un multímetro digital, porque no es tan elegante como uno digital o no es tan sofisticado. Estos presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros. Significa que con esto es con la finalidad de visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. Se da un seguimiento más preciso de los cambios de valor medidos por el polímetro.
También tienen la detección de diferentes cambios de tensión, esto a que su estructura es más fácil para detectar. Como primer desventaja, tenemos que son de menor precisión. Esto es que el error de paralelaje limita a una exactitud mayor o menor de 0.5% a plena escala en el mejor de los casos. Nuestra segunda desventaja es que es de falta de funciones avanzadas. No se debe esperar estas características avanzadas ya que tienen poca resolución, típicamente no proporcionan más de 3 cifras. Como tercera desventaja es que no tiene protección. Estos multímetros no tienen la protección si hay una sobrecarga. Este equipo se va a dañar fácil. Interpretar el valor arrojado por el tester o multímetro, ya que suele expresarse con errores del valor medido y es cuando el usuario tiene que intervenir para poder analizar y determinar el valor correcto que el multímetro nos está arrojando. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el multímetro digital. Primeramente, ¿qué es? Es una herramienta de prueba usada para medir dos o más medidas eléctricas, principalmente la tensión que se mide en voltios, la corriente que se mide en amperios y la resistencia que se mide en ohmios. Es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Sus características principales son la pantalla en donde se observan las lecturas de medición, los botones que son para seleccionar varias funciones, las cuales pueden variar dependiendo del modelo, el selector que es para seleccionar las medidas en voltios, amperios y ohmios, los conectores de entrada en donde se insertan los cables de prueba. En la imagen podemos observar los ejemplos de estas. Sus ventajas son que el multímetro digital consiste en su indicación, donde solamente se puede ser interpretado o explicado de una sola manera, en un único sentido y sin posibilidad de duda o equivocación. Es fácil de leer y gracias a estos aparatos los errores para una conversión equivocada o fallas de lectura son cosas del pasado. Esto quiere decir que gracias a estos multímetros digitales se ha hecho mucho más fácil leer las lecturas de medición y sin equivocaciones. No se muestran errores de lectura en la pantalla. Esto quiere decir que los medidores digitales son muy precisos al momento de hacer su trabajo. En la mayoría de los multímetros, la detección automática de la polaridad es básica. Esto quiere decir que solita se pone en el multímetro digital sin necesidad de sacar uno mismo esa detección. La determinación automática del rango de medición es muy precisa. La mayor precisión del valor medido mostrado en la pantalla. Esto quiere decir que es muy perfecto en la medición y lo menos sensible a interferencias, ruidos, flujos magnéticos. Estos también son muy económicos ya que no tienden a tener fallas, por lo cual los componentes mecánicos son menores y pueden eliminar la posibilidad de errores. Esto quiere decir que las piezas son mucho más simples y funcionan mucho mejor. Su rapidez de lectura puede superar las 1000 lecturas por segundo. Esto quiere decir que es muy eficaz al momento de hacer la lectura y se puede obtener información digital. Sus desventajas son que con frecuencia en las mediciones alternas pueden existir muchos errores ya que se enfocan en la primera, no en la alterna. Los picos de tensión pueden dañar al multímetro, no están sujetos al error de paralelaje, tienen una poca resolución, típicamente no se proporcionan más de 3 cifras. Esto quiere decir que nada más utilizan 3 cifras y no utilizan 4, 5, 6, etc. Las lecturas se representan a errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas. La rapidez de lectura es baja, típicamente una lectura por segundo. Esto también puede variar mucho del modelo en el que estés usando y no pueden emplearse como parte de un sistema de procesamiento de tipo digital. Para finalizar, en conclusión, podríamos decir que aunque los dos vengan de la misma base, son tan diferentes entre sí, ya que cada uno de los diferentes modelos de multímetros tienen sus ventajas y desventajas, pero solo es cuestión de tiempo, de trabajo, de que estemos realizando cada uno de ellos a nuestro favor y a la facilidad. Con esa conclusión, nos despedimos de este video. Muchas gracias por su atención.